yo reclamé y veo que se recogió que eximir de responsabilidad no implicara la reparación civil, porque un acuerdo de no responsabilidad penal no te jala necesariamente responsabilidad civil. Pero, a tenor de este texto, el que no tiene ningún juego acá, en ese punto, es el procurador público. El procurador público, la misión que tiene en un juicio de esta naturaleza es defender la reparación civil. Y justo donde van a fijar la reparación civil, no tiene juego. Entonces, sugiero que tenga el procurador una participación en el tema, porque para eso está en el juicio, ¿no? Para plantear, en caso de que haya un arreglo, defender el monto que podría ser. Bueno, esas son nuestras observaciones, presidente, y le quiero pedir permiso porque tengo que personarme a la Comisión de Relaciones Exteriores y después vuelvo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Habiendo concluido su participación, se le da el uso de la palabra al congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, como ya lo han manifestado varios colegas congresistas, el texto de este dictamen todavía sigue dejando vacíos y algunos aportes que se han hecho que no han sido considerados al final. Durante la participación yo voy a centrarme más bien en un tema puntual y que para nosotros, de la bancada del Nuevo Perú, nos sigue generando preocupaciones, que está referido al tema de la colaboración eficaz y que está redactada en la 13ª disposición complementaria. Así como está redactado el texto en la 13ª disposición complementaria en relación al tema de colaboración eficaz, creemos que en el fondo las empresas que están vinculadas a casos de corrupción o de demostrarse que han incurrido en corrupción, así como está redactado, va a permitir que sigan operando. Y con esto nos estamos dando cuenta que no queremos tocar temas de fondo. Se le ha encontrado otra forma de redacción, se ha incluido, excepto la aplicación de la ley de contrataciones, que al final lo que permitiría es que estas empresas vinculadas a casos de corrupción puedan seguir siendo postores. Así como está este texto, nosotros creemos que deba ser reconsiderado. Y es en ese entender que nosotros hacemos llegar un texto sustitutorio que esperemos sea acogida por la comisión, que pone en manifiesto lo siguiente, principalmente concentrados en el tercer párrafo, que tiene que ver con el texto que involucra a la ley de contrataciones, que manifiesta lo siguiente, el beneficio de inaplicación de los impedimentos previstos en los literales M y N del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley número 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, que arribe el Ministerio Público, solo será aplicado bajo las siguientes condiciones. Nosotros creemos que a este ítem hay que ponerle 3 condiciones. Primero, que debe haber cumplido con el total de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores. Segundo, haberse comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor a 10 años. Y tercero, el acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de investigación penal preparatoria. Asimismo, debe decir que el beneficio de inaplicación al que se refiere el presente párrafo se ejecuta después de 10 años de aprobado el acuerdo de colaboración eficaz, en cuyo plazo debe haberse cumplido con las condiciones establecidas. Entonces, con esta modificación podemos un poco hacer de que todas estas empresas que están o que han sido incurridas en casos de corrupción, ponerle límites para que puedan ser postores en otros procesos de aplicación o en otros concursos públicos que ameritaría que no se cometan más casos de corrupción. Señor presidente. Interrupción a la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, congresista Pacori. Gracias, presidente. A las modificaciones que ya señalamos, que básicamente tienen que ver con que las empresas que están
en lo que en este proyecto se llama el Grupo 2 y el Grupo 3, tienen que estar directamente, como lo ha señalado también la congresista Espinosa, aceptados por la Fiscalía. Y tiene que haber un rol de la Fiscalía en la aceptación y en el rol que están cumpliendo o no están cumpliendo. Si no, la verdad es que no tiene ningún sentido, es un saludo a la bandera, ¿no? Y también las modificaciones que hemos señalado sobre los artículos 14 y 19. Hay un punto adicional, y el 20. Hay un punto adicional, presidente, y tiene que ver con las disposiciones complementarias modificatorias, la única que modifica el Código Procesal Penal. Y lo que creemos es que en el literal D, presidente, tiene que incluirse los delitos prescritos en el artículo 384 del Código Penal. ¿Por qué? Porque es el delito de colusión, el 50% de los delitos de corrupción, presidente, y no está incluido y debería estar incluido. Muchas gracias, congresista Pacori. Congresista Pacori, continúe, por favor. Finalmente, señor presidente, cuando nosotros hemos hablado del tema de colaboración eficaz, creemos que el tema de la exclusión de aquellos que podían participar debería estar considerado. Entonces es por eso que nosotros planteamos de que la exclusión de todas aquellas empresas que están involucradas dentro de estos casos de corrupción deberían de tener límites para su participación. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Antes de continuar, le damos la bienvenida a los señores congresistas Víctor Andrés García Belaunde, al congresista Gino Costa, a la congresista Carla Scheffer. Y le damos el uso de la palabra al congresista Johnny Lescano. No se encuentra, seguro ha salido un momento, el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, yo cumpliendo rigurosamente con el oficio circular que emitió su despacho para que los congresistas alcancemos las propuestas escritas, el día 2 de marzo cumplí con adjuntar a la comisión justamente mis propuestas, pero lamentablemente veo que no han sido consideradas en el proyecto del predictamen para el día de hoy. Tengo la sensación, señor presidente, de que existe el ánimo de que esta ley se convierta en una ley salvataje puramente antes que realmente cumplir los objetivos como son el pago de la reparación civil, incentivar la colaboración eficaz, evitar la paralización de los proyectos y entre otros. Y digo esto porque, ya lo señaló el colega de Frente Amplio, que por ejemplo en la disposición complementaria número 4, yo propuse, por ejemplo, de que respecto a los incentivos de colaboración eficaz, estos estén ceñidos única y exclusivamente de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Penal, porque ahí están ya todos los beneficios que se puede otorgar a quienes se someten a este procedimiento. Sin embargo, me causa muchísima preocupación que se continúe con esa propuesta de darle otros incentivos colaterales, inclusive en el que se incluye el párrafo tercero de la disposición complementaria número disposición complementaria número 13ª, en el sentido de que dice que el acuerdo de colaboración al que arribe el Ministerio Público con la aprobación de los órganos judiciales puede incluir la inaplicación de los impedimentos previstos en los literales M y N del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones. Esto significa de que para este caso exclusivo de estas empresas que han cometido en grandes delitos de corrupción, ellos puedan seguir contratando. Pueden seguir contratando tanto en la reconstrucción del norte, en los Juegos Panamericanos y cuantos proyectos más existan. Sin embargo, a pesar que ha sido una corrupción tan grande, se estaría discriminando en comparación a otras empresas que hayan incurrido en los mismos delitos ante un gobierno regional, ante un gobierno local. Entonces, este párrafo es completamente discriminatorio. Yo creo que acá no debe haber excepciones y se debe aplicar a todos con la misma regla. Esto es bajo el proceso de colaboración eficaz establecido en el Código Procesal Penal. Además que este párrafo está en contra de los objetivos de la norma, porque los objetivos de la norma no está salvar a las empresas, los objetivos están obtener el pago de reparación civil, garantizar la cadena de pagos, entre otros. Ahora, en el artículo 13, señor presidente, en el artículo 13 del anterior predictamen, yo propuse que las empresas, dentro de las obligaciones de cumplimiento, dentro del plan de obligaciones de cumplimiento que deben presentar las empresas, que según el texto original de la propuesta de la Comisión, simplemente este plan de cumplimiento está referida a que
las empresas no deban cometer nuevos delitos o se reduzca la posibilidad de cometer nuevos delitos. Además de esto, deban presentar un plan operativo de actividades. Cómo van a ejecutar la obra y dentro de este plan operativo el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, o sea, proveedores, trabajadores, obligaciones tributarias, entre otras. Y eso tampoco ha sido ni siquiera tomado en cuenta en ninguna parte del proyecto. Y además de esto, ¿no? En el supuesto de que las empresas que presenten este plan operativo incumplan con el plan operativo y sean requeridas por el Ministerio de Justicia, sean sancionadas, primero a través de un requerimiento para que cumplan con cumplir el plan operativo y en el segundo caso, si es que no cumplieran, simplemente que el Ministerio Público o el actor civil, si es el Estado, recurra a las medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal. O sea, tenemos que ver un medio de coerción para que cumplan, porque si hemos tenido un gran problema con 003 es que no se ha garantizado la cadena de pagos, no ha cumplido los objetivos. Y en esta norma no podemos continuar con lo mismo, tenemos que ser un poco más rígidos, un poco más duros y tiene que haber, como le digo, normas de coerción que obligan a las empresas a cumplir con todas sus propuestas, con todas las obligaciones que contraigan. De lo contrario, vamos a caer a lo mismo. En el artículo 17, señor presidente, yo propuse de que dentro de los componentes que debe presentar cada empresa que se acoja a este proceso, a esta norma, debe incluir, porque eso no estaba, como le digo, en concordancia con lo que dije en el artículo 13, debe incluir la obligación de presentar el plan operativo de actividades. Y para el caso de sociedades anónimas, incorporar además en el directorio de las empresas hasta un 40% de directores que designa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay que ver quiénes pueden ser esos directores, a quiénes van a representar. ¿Con qué finalidad, señor presidente? Con la finalidad de que el directorio establece justamente, valga la redundancia, las directivas, el trabajo que debe realizar cada empresa para cumplir con el plan operativo, ¿no? Porque en el plan operativo pueden decir, sí, vamos a pagar las obligaciones contractuales a proveedores, trabajadores, tributarios, entre otros, pero en la práctica no las van a cumplir. ¿Quién se va a encargar de dirigir eso? ¿Quién se va a encargar de controlar? De alguna manera lo pueden hacer los directores que establezca el Ministerio de Justicia. Este régimen lo han establecido en Europa. En el artículo 16, igualmente, señor presidente, se establece de que las empresas que se pueden acoger, que se deja la posibilidad de que las empresas se acojan a esta ley. Pero sería bueno fijar un plazo, porque de repente hay empresas que saben que están en corrupción, que de repente todavía no han sido identificadas por el Ministerio de Justicia, o simplemente no se quieren acoger, van a esperar 2, 3, 4, 5, 6 meses o un año para acogerse. Entonces, ¿por qué no fijar un plazo a partir de la vigencia de la ley para que todas las empresas que se sientan incluidas, ¿no? O se sientan haber incurrido en actos de corrupción y que pueden ser incorporadas en una investigación en cualquier momento, porque ahí sí va a funcionar la confesión sincera, entre otros, ¿ya? Puede fijarse un plazo para que ellos se acojan. Y si no se acogen, simplemente, ¿qué le digo? Se les aplique las normas del Código Procesal Penal, o sea, a las medidas cautelares, ¿no? Que las intervengan, nombren un administrador, un interventor, entre otras. Porque esta es una ley híbrido que se está regulando un régimen de excepción para este caso específico de las empresas constructoras. Pero hay muchas pequeñas empresas o medianas empresas que han contratado con el Estado, con gobiernos regionales, locales, como digo, que están en este tipo de problemas, pero no tienen tantos beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Saludar a los colegas y al viceministro de Economía. La primera inquietud, señor, que puede contestar tanto la Comisión de Justicia y Economía como el viceministro, es por qué se insiste en la 13ª disposición complementaria y final en la figura de la colaboración eficaz de personas jurídicas. ¿Cuál es el propósito? ¿En qué ayuda si tenemos colaboración eficaz en estos momentos para las personas individuales o naturales? ¿Lo ha pedido el Ministerio Público? ¿Los fiscales lo han pedido? ¿Los jueces lo han pedido? Entiendo que no. ¿Y por qué razón entonces el Ministerio de Economía la está introduciendo? ¿Por qué razón? Porque en el fondo esto ayuda a las empresas corruptas para que sigan funcionando y como si nada hubiera ocurrido. Porque la facultan en primer lugar
para que si ellos, las personas jurídicas, empresas corruptas, colaboran con la justicia y dicen y admiten que han cometido el delito, se le deja de aplicar esta norma. Es decir, cero norma. La borran la norma y consecuentemente no pasa nada. Así dice este dictamen. Entonces, ¿para qué hemos puesto normas en el cuerpo principal de este dictamen? Si una disposición complementaria dice si la empresa jurídica admite todo, no se le aplica la norma, total o parcialmente. Entonces, señor, yo creo que se necesita una explicación de parte del Ministerio para que nos digan por qué razón están introduciendo colaboración eficaz para las personas jurídicas, si yo creo que ni en el Brasil han utilizado esta figura. En el Brasil las colaboraciones eficaces son de personas individuales y no jurídicas. Entonces, esto necesita una explicación y me parece que en el fondo lo único que se está haciendo es favorecer a las empresas corruptas. Porque les dicen, hermanitos, delincan nomás, no se preocupen, ustedes comienzan a cantar y le dejamos de aplicar la norma y no hay ningún efecto, borrado el delito, las consecuencias del delito y no pasa nada. Eso es incentivar la comisión del delito, porque las empresas van a saber que si delinquen, se portan mal, son delincuentes con fachada de empresarios, van a cometer delitos y después no va a suceder nada si ellos comienzan a confesar las fechorías que han hecho en nuestro país. Y lo más grave, señor presidente, es que estos cambios que van a permitir la impunidad en las empresas, en las personas jurídicas, se está introduciendo en el Código de Procedimientos Penales. Es decir, ya están modificando el Código de Procedimientos Penales para aplicarlos a todas las empresas de aquí para adelante, no solamente en el caso Odebrecht, sino a cualquier empresa corrupta que pueda venir mañana y delinquir en nuestro país. Es pues como hay leyes que les dicen, o hay contratos, ¿no? Contratos que les ponen, si ustedes no perciben ganancias del 40%, 30%, 20%, no se preocupen, el Estado les va a pagar ese 20%, ese 30%. Varias concesiones, señor, en el Perú, entiendo en el tren eléctrico, les pagan a los señores, si no recaban una utilidad mínima, el Estado les reembolsa. Grandes negocios se hacen pues por estos señores y ya con seguridad que van a ganar. Duermen tranquilos en sus camas y no pasa nada, mientras el empresario peruano, el pequeño empresario, no duerme, no descansa porque está a su riesgo tener o no tener éxito en su empresa. Y si no tiene éxito, le cierran la empresa. Acá no, a las grandes empresas les aseguran las ganancias en los contratos de concesión. Acá también. Les dicen, oiga señor, si usted no paga impuestos o hace algún delito de narcotráfico, porque hay muchas empresas en el Perú que con fachada de venta de carros, venta de modas, en el fondo son narcotraficantes, porque no entra nadie a esas tiendas, nadie, no sé cómo se subsisten estas empresas, no entra nadie, pero tienen un montón de plata. Entonces, si mañana los cogen a estos, los sorprenden y dicen, ustedes son narcotraficantes, sin efecto soy narcotraficante, confesión, colaboración eficaz, y no les pasa nada, señor. Eso están poniendo en la 10ª disposición, tercera disposición complementaria y final. Entonces, me parece eso sí una barbaridad. Y en todo caso, quien ve esto son los técnicos del Ministerio Público y el Poder Judicial, o el procurador del Ministerio de Justicia, a ver que nos expliquen cuál es la ventaja para cobrar la reparación civil, porque el título de esta ley que pretendemos aprobar acá en el Congreso es Ley para garantizar la reparación civil del Estado, ¿no? Es decir, ¿cuánto los corruptos le tienen que pagar al Perú por las fechorías que han hecho? La plata que han dejado de percibir el Perú, pero debían incluirle ley que va a asegurar la reparación civil y que seguirá permitiendo que las empresas corruptas sigan trabajando. Así sería el título con esta 13ª disposición complementaria, señor presidente. No. Y es así, pues, ¿no? Y permitirá que los fascinerosos sigan haciendo
samba canuta aquí en el Perú, señor presidente. Como hay varios, ¿no? En el Internet también hay delincuentes que con fachada de usuarios del Internet, que creo que eso también hay que verlo, comienzan a difamar, insultar, y como son unos cobardes, no dan la cara. Y eso hacía pues Montesinos en su época, señor presidente, igualito. Lo que pasa es que en esa época no había Internet, ahora lo han trasladado ese tipo de delitos al Internet. Y no pasa nada porque como no hay impunidad, como dice, todo es secreto. ¿Qué es secreto, señor? Si eso es uso del espectro radioeléctrico del país y eso se tendría que regular también. Pero bueno, acá, señor, yo creo que se necesita un mayor estudio para ver si estamos introduciendo esta colaboración eficaz de personas jurídicas que están permitiendo la impunidad y que van a incentivar más bien el delito. Porque, repito, si alguien delinque, usted dice, sí es delinquir, y de pronto le dejan sin efecto todo. Y lo más grave, señor, que en este mismo dispositivo, en la 13ª disposición complementaria, lo facultan a esos corruptos a seguir contratando con el Estado. O sea, el Estado les resuelve el problema y el Estado les asegura los negocios y el Estado les crea impunidad. Entonces, no entiendo la lógica, señor, no entiendo la lógica, porque está bien, a un colaborador eficaz hay que darle alguna ventaja, disminuirle la pena por debajo del mínimo, pero no borrarle todo, porque en el fondo eso es lo que están haciendo, o sea, incentivando el delito, porque si me borran todo, me incentivan a cometer delitos. Y más abajito, ahorita le doy la interrupción al congresista Gino Costa, y más abajo dice que bueno, le pueden borrar todo, salvo, dice, salvo la reparación civil, y que el Estado puede o no puede renunciar a la reparación civil. Entonces, le están dando la posibilidad al Estado a renunciar a la reparación civil, de manera tal que estos no responderían por el delito, no responderían por las consecuencias del delito y eventualmente no pagarían reparación civil. Porque tal como está redactado, el Estado puede renunciar de la reparación civil, el procurador no cobra la reparación civil y se acabó. Impunidad, un blindaje total a las empresas corruptas. Eso me parece, señor, terrible. Terrible, terrible, terrible. En un país donde debemos ser mucho más contundentes en la lucha contra la corrupción. Aquí estamos siendo muy permisivos. Y creo que eso habría que estudiarlo adecuadamente, señor, para establecer una fórmula que nos permita cobrar a reparación civil, bueno, premiar también la colaboración eficaz, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque si no, esto se va a convertir en tierra de nadie. Señor presidente, nosotros también estamos reclamando sobre estas consultorías, la contratación de consultorías, ¿no? Están en el artículo 9.5, 12.3, en el artículo 19, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros habíamos dicho que estos consultores expertos pueden ser sustituidos por funcionarios del mismo Ministerio de Economía y Finanzas y del mismo Ministerio de Justicia, porque esos aspectos en estos casos particulares, donde se tiene que autorizar venta de bienes, venta de activos, retención de pagos, eso no lo puede hacer pues un consultor externo, lo tiene que ser el mismo Estado, porque son casos particulares. Esta ley está dándose por razón de alta corrupción que se ha presentado en la actividad económica, en empresas. Entonces, el mismo Estado, señor, debía controlar eso. Y se está contratando consultores. ¿Y quiénes eran los consultores acá en el Perú? Auditores que ayudaron, señor presidente, a estas empresas corruptas a hacer, y supervisores, auditores y todo demás, que sobrevaloraban las obras, que permitieron que se sobrevaloren las obras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes más? Los abogados, estudios de abogados que estaban dedicados única y exclusivamente ayudando a estos corruptos que están pasando piola. Esos son los consultores, pues. ¿Se ha tomado alguna medida contra estos corruptos que también ayudaron a que saqueen el país? Ninguna. Nosotros hemos pedido, señor, que se faculte a los procuradores a iniciar los procesos penales correspondientes a estos auditores y a estos abogados, porque ellos son parte de la red de corrupción, pero ellos están quedando afuera. Ellos están quedando afuera. Y en el dictamen no hay nada, señor, sobre eso.
porque ahora tenemos que limpiar, pues, en mayor medida, señor, a los corruptos, y acá esos están quedando fuera. Entonces van a seguir actuando ilícitamente, van a seguir haciendo informes bamba, van a seguir ayudando a empresas corruptas, porque saben que el Estado peruano nunca hace nada contra ellos. Y lo hemos pedido, señor, expresamente, no han puesto nada. No han puesto nada, ni siquiera facultar a los procuradores para que los denuncien y respondan de lo que han hecho. Y a esos posiblemente se les va a contratar con esto de los consultores externos. Y creo que eso no está bien, señor. Nosotros pensamos que se tiene que corregir de alguna manera porque eso es fondo del asunto, ¿no? Son actores, han sido actores de la corrupción en el Perú y lamentablemente no se está haciendo nada sobre el particular. Y respecto al artículo 5.2, señor, en las operaciones de venta de bienes, activos, derechos y acciones, se estableció o se propuso que se haga una prelación para el pago. Debían poner trabajadores, de alguna manera se ha recogido, pero muy parcialmente, trabajadores, proveedores, que sean micros y pequeñas y medianas empresas, ahí no se ha detallado nada. Trabajadores, proveedores, que sean microempresas o pequeñas empresas o medianas empresas, deudas tributarias, proveedores y bancos, pero que se tiene que hacer una buena prelación, señor presidente. Entonces yo termino las observaciones que de nuestra parte como miembros de Acción Popular en la Comisión de Justicia estamos haciendo. Ojalá que alguna de ellas se pueda recoger, porque tal como está, señor, nosotros no vamos a votar a favor de esta ley, de ninguna manera. Tenemos que hacer una buena ley, señor, pero parece que alguien no quiere que se haga una buena ley y eso nos preocupa. El congresista Costa me pidió una interrupción. Congresista Gino Costa. Gracias, colega presidente. Muchas gracias, colegas.